Continuamos hablando y viviendo, experienciando el año 2013 y haciéndolo de momento en el 2012. José Luis Cardero López. Cuando uno se zambulle en la biografía y en el pasado y en el presente reciente de José Luis, uno casi se agobia de la cantidad de vida, ¿eh? Más que una vida parecen como 7, 8 o quizás 10. José Luis es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y además es doctor en Ciencias de las Religiones. Pero para mí José Luis es doctor en Sabiduría, que es un doctorado que otorgan sus estudiantes y las personas que, como yo, lo respetan, aparte de las universidades que entregan estos magníficos diplomas que él también tiene. Pero sobre todo, José Luis es un doctor en sabiduría. La fortuna le permitió ver muchas cosas que no están presentes para todos los ojos y escuchar testimonios que deben guardarse para ciertas ocasiones. Él empezó un recorrido por la historia de los mitos, por el análisis de los signos. Yo creo que los signos con mayúsculas. Observando el camino que los signos, emprenden cuando sorben, cuando absorben, cuando se recrean de las sustancias, de los sistemas, de las creencias, y los signos se transforman en símbolos. Libros, artículos, trabajos y conferencias diversas que han permitido reflexionar sobre todo ello, sobre todo lo que él ha ido encontrando a medida que va caminando en su larguísima experiencia como ser humano. Su vida sigue. Y él dice que la fortuna le ha permitido ver muchas cosas que no están presentes para todos los ojos y escuchar testimonios que deben guardarse para ciertas ocasiones. Y hoy esperamos que sea una de estas ocasiones en las que él comparta todo su conocimiento. Hay rostros en las montañas, en las rocas, surgiendo desde la semioscuridad de ciertos bosques y nos contemplan desde las profundidades del espacio y del tiempo. Algunos quisieran saber lo que significa su mirada, la mirada de las piedras de las que él es un gran experto, las piedras que nos dan su lenguaje, que a veces no es comprensible o a veces ni siquiera es observado y contemplado por nosotros mismos. Miquel Navarro dijo de él lo siguiente: los seres elementales ríen, nos observan, nos detestan. La vida tiene muchas formas que don José Luis moldea. Nos dibuja el lienzo del ser más profundo, ese que solo él puede observar. Entre la bruma gallega de un frío nocturno que hoy también nos acompaña, tenemos una especie de bruma desde aquí, surge la figura de este gran guía para todos los que hoy tenemos la fortuna de escucharle. El gran profesor José Luis es uno de los últimos auténticos enciclopedistas y humanistas que nos quedan en este principio de siglo. De él se aprende de cada una de sus palabras y hoy tenemos en este congreso en el que desde 2012 hablamos de 2013, la posibilidad también de caminar despacio con José Luis Cardero, con todos vosotras y todos vosotros, don José Luis. Muchas gracias, queridos amigos y queridas amigas. Muchas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana madrileña, madrileño-galaica diría yo casi, en donde la bruma y las nubes parece que se amontonan, pero en realidad
nos están abriendo un camino hacia otras dimensiones, hacia otros mundos, si sabemos observar. A mí me gustaría, en primer lugar, deciros algo, deciros que lo que yo siento respecto a esto, ¿no? Yo me considero como una especie, o me gustaría, mejor dicho, me gustaría considerarme como una especie de vigía, como una especie de guardafronteras, que muchas veces se sitúa entre un mundo y otro. Esto va mucho con los, por lo menos según la tradición, con los gallegos, que siempre estamos un poco entre este mundo y el otro. Es decir, que recibimos visitas de seres del otro mundo. En nuestra tradición existen muchos seres que, sin necesidad de morir, se dirigen y traspasan esas fronteras aparentemente inalcanzables que existen entre nuestra realidad y el más allá, ¿no? Es decir, que en este ambiente es en donde a mí me gusta existir, donde me gusta vivir y donde me gusta observar, sobre todo. A lo largo de esta charla hablaremos de una serie de signos, de una serie de fenómenos que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, prácticamente, según podemos saber. Pero me gustaría que ahora, con la imaginación, un poco casi con nuestro cuerpo, una especie de cuerpo astral que podemos sacar de nosotros mismos, nos remontásemos hacia épocas muy pretéritas, es decir, no en nuestros días, donde todo está rodeado de edificios, de vehículos, de máquinas, sino a unas épocas en donde todas estas cosas no existían y solamente existían las piedras. Y solamente existían aquellos que grababan en las piedras y aquellos que expresaban sus sentimientos grabando en las piedras. Y fijaros que grabar en las piedras es muy difícil. Yo lo he intentado, porque es una especie de... que me gusta experimentar, ¿no? He dicho, bueno, vamos a ver, yo me encuentro una cosa de estas, por ejemplo, en un petroglifo. Fijaros la perfección, la perfección formal, la perfección estética de este dibujo, ¿no? Yo me encuentro ante esto y digo, ¿podría yo reproducirlo? Claro, me acerco a él y veo que efectivamente es como una especie de surco, lo toco con las manos, y que es como una especie de surco que tiene una vida propia. Esto en realidad es algo que va más allá de la simple vista o del simple sentido de la percepción. Es algo que los antiguos probablemente sentirían apoyando sus manos, apoyando su cara, apoyando su ser completo sobre estos dibujos y permitiendo que estos dibujos hablasen. Pero al hilo de estas reflexiones y en este viaje hipotético que nosotros emprendemos, nos podemos ir, por ejemplo, pues hacia el Neolítico, hacia hace 6, 7, 8, 9.000 años. Estamos en la noche del Neolítico, es decir, el sol ya se ha hundido tras el horizonte, aparece la oscuridad, los seres que viven allí, nuestros remotos antepasados, se asustan, porque todavía no tienen esa experiencia muy bien internalizada, esa experiencia de cuando desaparecen las grandes luminarias del cielo. Aparece la luna, pero la luna es una entidad extraña, es una entidad con una luz no demasiado difusa, con una luz no demasiado manifiesta. El sol se ha ido. Y entonces, ¿ellos qué hacen? Pues ellos encienden otra vez. Ellos encienden el fuego, ellos ya dominan el fuego, han conseguido dominarlo, han conseguido tenerlo guardado dentro de su poblado, dentro de sus chozas, dentro de su ámbito de vida, y encienden una serie de antorchas y organizan como una especie de desfile, como una especie de circunferencia que da vueltas, que gira, invitando al sol desaparecido a que vuelva. Vosotros imaginaros tratar de participar en esa especie de danza, en esa especie de invocación primera, que probablemente fue el origen de todas las religiones y de todos los movimientos espirituales y anímicos, es decir, cuando el ser humano se junta en una sociedad y empieza a participar socialmente, es decir, en grupo, colectivamente, con esa memoria colectiva, con ese inconsciente colectivo de recuerdos, con ese propósito colectivo, empieza a participar. Y entonces ahí es cuando enciende el fuego y es cuando empieza a dar vueltas alrededor. Se da cuenta de que, claro, cuanto más alto suba, es más fácil que el sol le haga caso. Entonces sube a las colinas, sube a las montañas y allí organiza esas circunferencias de fuego. De ahí el título que nosotros tenemos aquí, cuando hablamos de las ruedas de fuego. Fue George Fraser, un antropólogo británico del siglo XIX, el que primero en su gran obra La rama dorada
habló de estas costumbres. Costumbres que, por otra parte, se extienden por toda Europa y se extienden también por una gran parte del mundo. Es decir, cuando los seres humanos suben a las montañas y empiezan a jugar con el fuego, empiezan a llamar mediante el fuego a esa gran luminaria que se ha escondido desde el horizonte. Entonces, él describe que efectivamente en esos primeros tiempos del Neolítico, de los que estamos hablando, los seres humanos se subían a esas montañas, organizaban lo que en muchos petroglifos, como veremos más adelante en las próximas diapositivas, se llaman las serpientes de fuego, es decir, organizan esas líneas de fuego que van desplazándose desde el llano hacia la montaña, y una vez llegadas a la montaña empiezan esas grandes circunferencias, esos grandes círculos, esas grandes danzas para llamar al sol. Es decir, desde ahí es cuando empiezan todos estos fenómenos, todos estos procesos, ¿no? Tanto es así que nosotros, como veis, los tenemos recogidos desde la antigüedad más remota. Es decir, en estos petroglifos, este corresponde concretamente a la cultura Anasazi, que es una cultura que está en América del Norte, en el actual territorio de Nevada, del estado de Nevada, Nuevo México. Es decir, no es un territorio que corresponde a una frontera con un país, sino que es la cultura Anasazi es una cultura que se extiende por el suroeste de lo que son hoy los Estados Unidos. Pues aquí veis cómo ellos representan en sus dibujos todas estas distintas esferas, todos estos círculos, que no son otra cosa que invocaciones a esa divinidad desaparecida, a ese sol que se ha ido y que ellos mágicamente tratan de hacer regresar mediante el dibujo que ponen en la roca. A mí me decía un colega ya mayor en estas cosas, ya con una gran experiencia, que los antiguos chamanes, hacían esto precisamente. Es decir, cuando se metían en el interior de las cuevas, en la parte más oscura de las cuevas, una de nuestras preguntas, un poco ingenua, es decir, ¿y qué luz utilizaban? Porque precisamente se van a la parte más oscura de las cuevas. ¿Por qué se van a la parte más oscura? ¿Por qué no lo hacen en la parte más clara, en la parte más exterior? También lo hacen allí, pero las pinturas, digamos, más simbólicas, las pinturas más escondidas, las pinturas más preciosas, por decirlo de alguna manera, están en la parte más oscura, en la parte más estrecha de las cuevas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ellos no necesitaban luz. Es decir, no necesitaban la luz de sus ojos, les bastaba la luz de su entendimiento. Ellos ponían las manos sobre la roca y adivinaban con su tacto las figuras de los animales espíritu, como ellos lo llamaban. Adivinaban las figuras del sol espíritu, adivinaban las figuras de los astros espíritu, de las luminarias celestes espirituales que estaban metidas ahí en la roca, siendo la roca la frontera entre nuestro mundo y el otro. Entonces, este tipo de representaciones, como veis, tienen su traducción posterior en esta que tenemos aquí, que corresponde a la Julesfest alemana, a la fiesta de julio. Es una fiesta del solsticio. Como veis, es una rueda que está colgada en un palo en forma de cruz y que cuando llegue la noche se encenderá y formará un círculo de fuego. Un círculo de fuego como este que tenemos aquí, por ejemplo. Yo es que no los veo muy bien desde aquí, no sé si vosotros lo veis bien o no. Es que desde aquí, desde un lado, no se ve muy bien. Pero bueno, como veis, la luz ya se ha extendido por toda lo que es la rueda y se forma un signo que es probablemente uno de los signos más antiguos del mundo y que más adelante comprobaremos que aparece como la esvástica. La esvástica es una representación de la luz en movimiento. Es decir, dejando las connotaciones del movimiento nacional socialista que hubo posteriormente, la esvástica es un signo muy antiguo, un signo neolítico, y probablemente tiene su nacimiento aquí, en este tipo de figuras, ¿no? Es decir, cuando la luz prende en el circuito completo de la rueda, esto se llama una Sonnenrad en alemán, ¿no? Una rueda solar, cuando prende alrededor y ese perfil empieza a incendiarse y empieza a moverse, eso es, por decirlo de alguna manera, el nacimiento de ese signo mágico que es la esvástica. Pues bien, hay un proceso de transformación que me gustaría destacar aquí entre las procesiones de fuego de las que hemos hablado antes y los círculos de fuego que se forman en los montes, con las procesiones, con esas antorchas que se encienden y estas ruedas.